Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos, junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigas y amigos de Vida Saludable, nos encontramos una vez más en las instalaciones de Ortomed, aquí en Avenida Bulnes 01055, a pasos de Enrique Abello, por supuesto con nuestro gran invitado, el doc, el director de Ortomed, por supuesto, y palabra autorizada de todo lo que es definitivamente plantillas, que hoy día vamos a hablar de los problemas de los pies, un tema no menor, así que don Carlos Alvarado, gracias hoy día por recibirnos una vez más en su casa. Nosotros felices de estar haciendo un nuevo capítulo. La gente de Magallanes también se agradece porque hemos tenido una buena recepción de parte de la comunidad y felices de poder estar de cierta forma contribuyendo a todas estas enfermedades, todas estas situaciones que se van dando y que la podemos solucionar aquí en Ortomed definitivamente con todo lo que usted ya lleva en más de 20, 25, no la vamos a subir mucho más, pero hay 25 años de experiencia. Sí, bueno. Muchas gracias nuevamente por venir a acompañarnos y dar este espacio que para mí ha sido muy importante también para la comunidad, nos ha hecho un feedback positivo y la posibilidad de estar educando en distintos temas como el que hemos venido planteando durante este último año. Y hoy día un tema bien importante que es los problemas en los pies y cómo nosotros con ayudas técnicas como las plantillas ortopédicas podemos ayudar a generar una solución a muchos problemas que se presentan. Hemos tocado hartos temas importantes que a la gente le gusta. Bueno, hemos hablado del hombro, el codo, el brazo, de todo. Y el tema de los pies es algo muy recurrente. Mis recuerdos generalmente pasan, bueno, cuando niños todos empiezan a revisar que los pies, que el pie plano, que la plantilla. Partimos de ahí con la línea del tiempo. Exactamente. Ahora hay que tomar en cuenta varios conceptos. Un niño tiene un cojinete adiposo de grasa más o menos como hasta los 4 o 5 años. Por lo tanto, parecen ser pies planos. Claro. Entonces, lo ideal es evaluarlo después de ese periodo cuando ese cojinete desaparece. Y ese cojinete también desaparece si el niño hace actividad con el pie desnudo. Dejar encerrado el pie dentro de un zapato en esas primeras etapas pareciera que fuera lo que se recomienda, pero también se recomienda que ojalá lo que se recomienda es que ese pie tenga contacto con la superficie, que anda pie pelado. Muchos papás dicen, no, le compro al tiro zapato duro. No, entonces ahí lo importante es que tenga recepción de estímulo, y eso es andar a pie pelado, y hace bien. Ahora, es distinto si desde un momento, ya siendo más pequeñito, tiene algún trastorno estructural que es pesquisado por su médico pediatra o posteriormente por algún especialista, es otra condición, pero son los menores los casos. Pero la gran mayoría que no cursan con alguna patología específica, uno recomienda, ¿sabe qué? Que andan a patita pelada y revisemos las patitas después de los 5 años. Y ahí entre los 5 y los 7 años empieza a desarrollarse bastante el pie. Y ahí podemos dar algunas soluciones, que es algo controversial. Hay algunas escuelas que dicen que no hay que usar nada y otras escuelas que sí, hay que usar elementos. Y ahí hay distintas corrientes. Bueno, nosotros acá venimos haciendo ya plantillas ortopédicas hace más de 25 años. Ortomed partió haciendo aparatos ortopédicos. Y pasó a ser una solución acá cuando iniciamos el año 95 años atrás, iniciamos, y ya casi 30, partimos en el año 96. Mira. Entonces, hoy en día yo creo que son palabras autorizadas para hablar sobre la plantilla ortopédica. Tenemos sistemas digitalizados que nos permiten, como lo que estamos mostrando acá en pantalla, ¿cierto?, hacer elementos ortopédicos que son bastante fiables, reproducibles. Podemos evaluar en forma y cuantificar problemas. Por lo tanto, hoy día contamos con tecnologías que nos permiten hacer elementos ortopédicos para niños y para adultos de buena forma. Esa situación la vivimos de los niños hasta las 7, más o menos, 6, 7 años. Sí, que hay que empezar a evaluar en forma preventiva y ver si tiene algún tipo de problema. Hay que pensar que los problemas en los pies no es solamente un problema aislado, también hay que mirar al niño hacia arriba, a ver cómo está su cadera, cómo están sus rodillas, cómo está su columna. Claro. En el fondo un trastorno postural que puede venir originado desde una alteración desde abajo o desde arriba,
y ocasiona un problema hacia abajo. Eso lo plantea una escuela desde ese punto de vista. Por lo tanto, no hay que mirarlo como un problema aislado. Ahí es muy importante los controles periódicos que tengan con sus médicos especialistas, con su pediatra específicamente, para que ahí sea el primer lugar donde se pesquise si es que hay algún trastorno o no. Y eso más o menos como hasta los 10, 12 años. Ya después pasada la pubertad, estos tipos de problemas, si se han agudizado, pueden alterarse un poco más. Entonces, uno en una primera etapa puede hacer una ayuda para revertir el problema, pero después ya cuando se consolidan las estructuras óseas, cuando ya el hueso dejó de crecer, cuando el pie llegó, uno lo único que trata de hacer es compensar, ya nos vamos a corregir. Desde esta primera etapa de niño que estamos conversando, Ortomed preparado. Sí, no, en todas las etapas. En realidad, para poder evaluar esto, tenemos y contamos con las técnicas y con los especialistas para poderlos ver, digamos, en todas las etapas o ayudar a los especialistas. Acá tú puedes entregar un informe tranquilamente cuantificable de cómo es hacer una evaluación de marcha. Acá tenemos un laboratorio de marcha que nos permite hacer una evaluación cuantificable, cosa que eso le puede llegar al especialista y poder decir, sí, ¿sabe qué? Acá tenemos un pie bajo estas características, un pie plano, un pie cabo, hacer una evaluación postural, una evaluación que se llama baropodométrica, donde vemos la evaluación de carga de ese pie en condiciones estáticas y en condiciones dinámicas. Carlos, sobre los 15 y 16 años ya un chico grande, ya formado. Deporte y todo. Sí, su pie ya deja de crecer. ¿Se aparece ahí ese tema del pie plano, ya que lo tocaste? O sea, sí, si es que tenemos alguna desviación o tenemos alguna alteración, claro, va a ser cuantificable inmediatamente con la evaluación baropodométrica. Y ahí empezar o sea, si no se ha hecho las correcciones anteriormente, empezar a trabajar. Hay una cosa importante, el niño no va a sufrir de dolor, no se va a quejar el niño hasta los 15, 16 años si tiene alguna alteración de pie. Muchas veces los papás andan buscando si tiene dolor. Las alteraciones posturales no duelen, no van a generar. Es distinto en el adulto, es distinto ya en el adulto joven o en el adulto en el cual por sobrecompensación sí pueden aparecer algunas compensaciones que van a originar dolor. Entonces ahí hablamos de otra cosa, distinto que en el niño. En esta etapa ya de joven, obviamente, tú dices no se produce dolor, pero hay una deformidad. Hay una deformidad. Sí. Que se va que termina ya haciéndolo costumbre. Ya. Exactamente. Y esa deformidad también puede verse asociada a algunas alteraciones motoras. El niño se cae con facilidad, no puede practicar una actividad deportiva de forma regular, que si yo corre y se tropieza. Entonces eso puede estar generando que son pequeños alarmas que en algún momento se detecta eso. Entonces, claro, tienes que ver por qué este cabro corre y se cae. Se cae, claro. Entonces ahí ya miremos las patitas y ahí evaluémoslo y hagamos un proceso que a lo mejor todavía estamos a tiempo de poder compensar. Claro, poder compensar, qué buena. En adulto ya la cosa se complica más, ¿o no? No sé si se complica porque todo va a depender de los signos y los síntomas que presenten. Perfecto. Porque podemos tener gente con los pies completamente sanos, que nunca han tenido ningún dolor, y de pronto entra a jugar un rol muy importante un elemento que se llama zapato. El calzado. Que si hoy en día tú te das cuenta y miras a la gente qué tipo de calzado está usando, hoy el 80% todos usamos ¿qué cosa? Estas zapatillas blanditas. Zapatos. Que en el fondo se colocan sin cordones, no tienen contrafuerte, vamos y entren. Y que se han vendido, claro, la industria del calzado nacional se perdió. Donde tú tenías un zapato con un contrafuerte duro, que tenía suela. Los mocasines. El zapato, claro, y el zapato que le daba una estructura y que le daba una solidez a esta base de tus pies. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Un calzado que quizás por una cosa a costo también es mucho más económico, llega, te lo coloca, pero el asunto es que ese zapato tiene una vida útil corta, 3 meses, 6 meses con suerte. Pero finalmente en el idioma futbolero te juega en contra eso. ¿Juega en contra? Claro que porque sí. Uno lo busca por la facilidad, porque es livianito. Claro, ¿qué es lo que ocupa? Este zapato, uno que no tiene cordones. Sí. No tiene contrafuerte y es blando. Es blandito. Se ocupa con bastante frecuencia este tipo de calzado que tampoco a veces tiene contrafuerte. Las chalitas en el verano que son planas, o si no, este zapato tipo Crocs, qué sé yo, que también es un zapato ancho, que parece una esponjita, pero en el fondo estás usando una base en la cual tu pie está inestable. Y eso nos puede llevar tranquilamente a generar una serie de problemas. Desde una fascitis plantar, una sobrecarga excesiva en la parte anterior de los pies, una metatarsalgia, con aumento de sobrecarga sobre ella. Y específicamente la sobrecarga durante mucho tiempo, hoy día ya se ve mucho menos, pero en las personas que tengan sobre 45 o 50 años que usaron zapatos de taco, con punta angosta,
Eso llevó a una deformidad de los pies y a una sobrecarga en la parte anterior del pie, del metatarso, y eso ocasionó y sigue ocasionando gente con trastorno degenerativo, con artrosis en la parte anterior, en el metatarso, y eso provoca dolor. Y por otro lado, volviendo ahora a los tiempos actuales, se bajaron del taco, pues se bajaron a un zapato completamente plano. Un acortamiento del tendón de Aquiles, tendinitis aquiliana, fascitis plantar, y ahí vienen acarreando problemas que en el fondo son trastornos degenerativos de partes blandas, como es la fascia plantar, que es una parte blanda, es un tejido blando, es como se comporta como un músculo, que así la fascia plantar, y el tendón de Aquiles corto, entonces todo eso, y el tendón de Aquiles y la fascia tienen una continuidad. Ocasiona problemas, trae dolor. Y ahí hay que hacer un tratamiento no solamente ortésico, la órtesis es parte del tratamiento médico, tratamiento de rehabilitación, tratamiento ortopédico. En el caso de los varones, ya el que trabaja, cuando empieza en muchos trabajos, en muchas funciones, en muchas labores, el zapato de seguridad. Sí. Ese también es... Bueno, eso también ha variado bastante. Años atrás, bueno, sí, años atrás había un solo modelo de zapatos de seguridad para todo el mundo. Un tanque. Y como yo siempre acá hago mención de lo siguiente, de un gran profesor que tuve, el doctor Paleo, un tipo experto en pie, que me dijo una vez, mira, pie tienes 2, zapatos hay millones. Claro. Por lo tanto, no hay que amansar zapatos hoy en día. Y hay que buscar, gracias a Dios, en el zapato de seguridad también ha variado bastante las posibilidades, y bajo ese aspecto no amansen zapatos, busquen un zapato que le acomode a su pie. Desde un principio un zapato tiene que ser cómodo. Ese concepto, no, me lo voy a colocar, me quedan duritos, no importa, voy a aguantar. Ahí están destruyendo los pies. Dentro de ese mismo pie, estaba pensando, cuando aparecen definitivamente los problemas en los tobillos, ahí necesitan un zapato alto. Sí, ahí tenemos que tomar en cuenta la siguiente situación. Si es que hay una condición recurrente de que te estás torciendo el tobillo, eso pasa porque la primera vez que tuviste un evento posiblemente no se hizo la rehabilitación adecuada. Correcto. Y ahí se convierte en un tobillo inestable. Mucha gente dice, no, tengo un esguince crónico. No, mentira, no es ese el concepto. En el fondo las estructuras que te mantienen la estabilidad de tu pie tienden a estar desorganizadas y no a haber tenido una rehabilitación como a ese sido hecho en su momento dado. Por lo tanto, el hecho de haber tenido un esguince y estarse torciendo va a pasar, sí, por una parte importante de tener una buena estabilidad en el pie, una plantilla puede servir. Zapato blando, exactamente. Que te perjudica. Te va a estar perjudicando, y tienes que tener un elemento que te estabilice. Si tus ligamentos, que son los que se van a encargar de decirte a tu cabecita, oye, mantén tu tobillo estable, hay que ocupar un elemento externo, y hay unas tobilleras que tienen barras laterales que te van a permitir mantener eso, pero lo más importante es que hay que tener un proceso de rehabilitación adecuado para que ese ligamento vuelva a funcionar y a mandarte la señal de estabilización, esa estabilización pasiva, y tus músculos que se deben mantener y que deben estar a cargo de estabilizar ese tobillo también tengan que trabajar en forma adecuada, y para eso una buena base, una buena plantilla, un buen calzado. Carlos, ¿cómo se trata o se monitorea definitivamente en una primera consulta, no sé, la gente que es diabética y que aparecen estos problemas? Claro, ahí empezamos a hablar de otro problema. Ya hemos saltado, ¿cierto?, los niños, el deportista común, y entramos a un grupo de pacientes que dentro de su patología, que es la diabetes, encontramos una alteración que se llama la neuropatía diabética. El paciente diabético pierde las sensaciones. Hay una alteración en la sensación de cómo se recibe la información de sus pies. Por lo tanto, son estructuras que tienen que cuidarse muy bien. Yo te pongo el siguiente ejemplo. Cuando tú tienes una piedra en el zapato, y te molesta la piedra, sacas la piedra. ¿De qué porte es la piedra? Chiquitita, y tú puedes ser que tú estés con una roca en el zapato. Piensa que el diabético no siente eso. Por lo tanto, puede herirse el pie en forma fácil. Y un diabético, por su trastorno metabólico, al herirse un pie, también le va a costar cicatrizar, porque tiene trastorno de cicatrización producto de su patología. Y eso es lo que nos lleva, lamentablemente, al diabético a entrar en un círculo vicioso en el cual esas heridas no sanan, y si no sanan se infectan, y si se infectan terminan amputando la extremidad. Claro. Entonces, por eso que en un diabético es tremendamente importante estar vigilando los pies, y dentro de sus esquemas de trabajo tienen que visitar distintos profesionales y tienen que tener muy buena educación para que no lleguen a una herida. La plantilla es un elemento que tanto nos sirve para prevenir lesiones, y ya cuando tienen lesiones, para facilitar la marcha y evitar que se provoquen más lesiones. El tema de los deportistas, que va dando vueltas, sobre todo, por ejemplo, el basquetbolista, sufre mucho el tema del tendón.
Si yo tuviese una deformidad en el pie, ¿lo vas a equilibrar, lo vas a compensar un poco con una plantilla? Bueno, igual? cada caso es distinto. Hay que ver qué tanto es la magnitud de ese desequilibrio, ¿estamos? O esa deformidad que tenga el pie. Y hay que evaluarlo caso a caso, pero sí, lo más importante es eso, ver el tipo de calzado que está usando un deportista que hace ese tipo de actividad física. Eh, el calzado es tremendamente importante. Que no sea un calzado plano. Que tenga un cierto realce posterior, cosa que tenga un alivio y la posibilidad de que ese músculo tenga una ventaja mecánica para trabajar. Entonces, sí, se puede detectar, uno puede evaluar. Muchas veces hay pacientes que dicen, chuta, tengo un pie que se va hacia adentro, tengo un pie que se va hacia afuera, tengo que usar una zapatilla. No sé si has escuchado el concepto de calzado pronador, calzado supinador. El 90% de la población mundial es pronadora. Llevamos los pies hacia adentro. Un porcentaje ínfimo lleva los pies hacia afuera. Y por distintas condiciones, sí, puede ser tal vez que esté usando una zapatilla pronadora y sea un pie supinador. Y ahí va a estar como peleando todo el tiempo con ese pie, siendo que el calzado lo va a llevar hacia adentro y él tendría que llevar su pie hacia afuera. Entonces son elementos que hay que evaluar. Y tanto en el básquetbol, en el fútbol, en cualquier deporte. Hasta el personaje que anda arriba de una bicicleta. Tú vas a pensar si anda arriba de una bicicleta, necesito plantillas. También, pues. También va a cambiar la dinámica de cómo su tobillo hace el pedaleo y cómo va a mejorar la energía en esa bicicleta, cómo va a mejorar la potencia, dependiendo de cómo esté la posición del pie en el pedal. Claro. Entonces, esas son situaciones que hay que evaluarlo en forma recurrente. Hoy en día mucha gente se subió a la bicicleta y piensa que porque se subió a la bicicleta ya sus pies piensan que andan volando. Está todo solucionado. Y también hay problemas. ¿Sí? El zapato de fútbol es un tema para los futbolistas. Sí. Sí, es un zapato chico, un zapato angosto. Después y la parte de atrás, el zapato todo formado, más gastado por un lado. Y fíjate que mucha gente piensa que un futbolista no le entra una plantilla dentro del zapato. Hoy día la tecnología nos permite hacer plantillas muy delgaditas, nos permite, qué sé yo, hacer un elemento que le va a dar un apoyo y le va a dar una suficiente condición para estabilizar el tobillo. Así que si nos encontramos frente a una condición patológica, sí, podemos ayudarlo. Ortomed, más de ya casi 30 años, definitivamente hay como toda cosa, y se agradece una evolución. Y obviamente usted, que es el capitán del equipo, ya que estamos en el área deportiva, ha sabido liderar también, y eso nos beneficia mucho. En el tema de las plantillas hemos tenido evolución también. Sí, pues. Desde la fabricación. No, olvídese, partimos haciendo todas estas cosas a mano. El año 95, cuando nos recibimos como técnico ortopedista, claro, en esos momentos la confección era completamente a mano, por no decirlo de una forma bastante artesanal. Uno trataba de profesionalizarlo y de hacerlo más industrializado. Pero ha seguido así. La tecnología, gracias a Dios, en todo orden de cosas, ha avanzado en forma bastante rápida, y nosotros contamos acá con un sistema digitalizado para evaluar a los pacientes, y todo esto con un sistema que se llama CNC, Control Numérico Computarizado, que te lleva al área matemática lo que tú evalúas desde el punto de vista fotográfico o de presiones, y eso lo podemos convertir bajo un sistema AutoCAD en una plantilla ortopédica. Como quien construye una casa, el arquitecto con un AutoCAD, acá también tenemos un sistema que se llama EasyCAD y nos permite construir una plantilla. Y se puede reproducir una y mil veces y con materiales que sean de distintas densidades. Entonces también entramos a jugar con otro tipo de cosas, con la tecnología de materiales, desde la fibra de carbono, fibras de vidrio, hasta materiales que son en distintos tipos de gomas, de distintas durezas, distintas densidades. Y eso nos va a permitir hacer un trabajo mucho más profesionalizado. Qué importante esa evolución, y se agradece. Sí. Me voy a desviar un poquito sin salirme del pie. Pero en la casa, como siempre, me pongo desde el otro lado de la cámara y dice esto, el pie, la dureza. ¿En los pies? Claro, a eso yo me refería hace un rato atrás, cuando tenemos compensaciones en el pie, porque estás apoyando mal el pie. Entonces ahí empiezas a generar lo que se llama una sobrecarga, ya sea en el talón, en la parte... Se da por lo general más que nada en la parte anterior del pie. Nosotros tenemos dos arcos. Si miramos el pie de lado, nosotros vamos a encontrar que tenemos un arco longitudinal. Si miramos el pie de frente, tenemos un arco anterior. Son los dos arcos principales que uno mira en el pie, ver cómo se comporta, si están altos, si están bajos. Cuando tenemos un arco anterior descendido, vamos a tener durezas en la parte anterior del pie, en el metatarso. Y eso se llama un pie plano anterior. Y ese pie plano anterior es el que nos genera las durezas. Mucha gente piensa, saco las durezas, saco el problema. No, hay que corregir el arco. Corriges el arco anterior y esas durezas van a tender a disminuir. Y eso está asociado, que si ocupas especialmente se ve en las mujeres,
un calzado angosto de taco alto hace que tu centro de gravedad se desplace hacia adelante y vas a provocar esas durezas. Entonces, en eso hay que tener cuidado del tipo de calzado y de que pensar que sacándose las durezas con un quitacallo va a pasar el cuento, no pasa el cuento. Alivia, pero necesitamos un elemento. Cuando ya somos adultos, ese arco ya cayó, no se va a formar nuevamente, entonces tenemos que tener un elemento compensador. Ahí dices tú, y ahí está el elemento que compensa, se coloca una pieza especial en la plantilla, cosa que este pie, ¿cuál es la otra característica? Que tus dedos se ponen en garra. Claro. ¿Ah? Entonces tú ves las garras y ves que encima de los deditos empiezan a aparecer callitos en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque están chocando contra el zapato por roce. Piensa que tú cuando hoy en día tenemos la tecnología de ver con el teléfono cuántos pasos damos al día. ¿Ah? Ya se damos entre 5.000 a 10.000 pasos diarios. Imagínate eso. 5.000 a 10.000 pasos diarios, o sea, ese roce 5.000 a 10.000 veces en cada paso que estás dando. Entonces eso va a generar esa dureza, va a generar dolor y hay que tomar en cuenta, si es diabético, podemos generar una herida. Claro. ¿Ah? Simplemente con eso. Entonces, es importante evaluar eso. Tengo pie plano anterior, tengo dedos en garra, tengo una artrosis ya, qué sé yo, en el metatarso, tengo una artrosis en el primer ortejo, en el primer dedo gordo. Aparece el juanete, que piensan que es el juanete en el fondo es una desviación del primer ortejo, del primer dedo. Se luxa ese dedo, se forma un valgo en ese dedo. Entonces, también eso hay que evitar que lleguemos. Hay elementos externos que nos ayudan a corregir esa alteración y la plantilla también, por supuesto, juega un rol importante ahí. Qué importante eso, sí. Porque al final nos enfocamos en la dureza, en ese dolor, pero el problema viene... El problema viene están, no basta con que limes la dureza. Mira. Aquí hay que corregir la posición del pie. Carlito, ¿qué ha significado Ortomed en tu vida? Oh, bueno. Mi vida. Ya llevo, como te digo, yo como profesional llevo 39 años trabajando como kinesiólogo y como Ortomed ya llevamos 30, entonces ha estado metido siempre en mi vida Ortomed. ¿Qué te llevó a este desafío? No, la necesidad es la región. Yo debo contar que mi historia partí trabajando en el centro de rehabilitación cuando recién fue fundado y ahí teníamos la necesidad de generar y de hacer a todos los aparatos ortopédicos acá en la región. Y de ahí nació la posibilidad de que me fui a estudiar la carrera de técnico ortopedista. Creamos el primer laboratorio ortopédico de la región en el centro de rehabilitación y posteriormente de ahí nació también posteriormente la necesidad que no todo el mundo tenía acceso al centro de rehabilitación. Claro. Entonces, bueno, creamos la empresa, Ortomed. Y de ahí parte ya 30 años casi de historia. Totalmente, pero bueno, lo sabes que igual conversamos, ¿no es cierto?, con otros profesionales. Y eso se agradece que también que nuestros profesionales magallánicos hoy día también, con toda la tecnología y todo eso, constantemente también se van... por supuesto. Es que eso yo creo que es una visión que tienen que tener todos los profesionales. Tú no te puedes quedar con lo que saliste en tu escuela y de ahí decir, ¿sabes qué? Vamos, me lo sé todo, coser y cantar. No, no es así. Las cosas van cambiando hoy en día muy rápidamente. Hay que estar al día, hay que estar también cuestionando cada día lo que tú haces y no pensar de que es una maravilla todo lo que está ahí. Muchas veces... Como que ya me lo sé todo. No me lo sé todo. La vida nos pone todos los días un desafío. Todos los días, exactamente. Quiero agradecerte que hayamos estado hoy día compartiendo definitivamente un capítulo más de Vida Saludable. Y en esa cámara los consejos siempre es necesario e importante antes de irnos a la pausa comercial. Como les dije, Ortomed acá está presente para darle, como dice nuestro lema, una parte importante de su salud. Acá en Avenida Bulnes, 01055, atendemos de lunes a sábado y atentos más que a veces de vender, dar una ayuda, dar un consejo y poder, qué sé yo, por añadidura viene la otra cosa. Así que acá estamos como hemos estado siempre los últimos 30 años. Nuestra cuenta de ahorro, las 3 condiciones siempre, de dormir las 8 horas. Los 4 pilares básicos que siempre le he mencionado en todos los, que realmente es importante. Duerma bien, haga ejercicio, cuide la guatita y manténgase relajado. Perfecto. Esos son los 4 pilares básicos para estar sano. Lindo. Gracias, Diego, por estar junto a nosotros. Un capítulo más de Ortomed. Este primer bloque, por supuesto, aquí en nuestra casa de Avenida Bulnes. Todo lo que usted necesite ya lo hemos conversado. Así que solamente si aparecen estos consejos, si aparecen esos problemas que usted tiene en casa y todavía no se atreve, ¿qué mejor que venir definitivamente a Ortomed? Vamos a una pausa comercial y seguimos haciendo Vida Saludable. Experimenta un cuidado integral, atención individualizada y bienestar duradero. En Ortomed nos especializamos en ofrecer soluciones de salud con una perspectiva integral y funcional.
Nuestro equipo profesional brinda atención personalizada para tu recuperación, con quiropraxia, plantillas ortopédicas y un gimnasio terapéutico. Gracias a un enfoque avanzado, Ortomed se ha convertido en un referente de soluciones ortopédicas en la región de Magallanes. Ortomed, una parte importante de tu salud. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Rowdy, we get rowdy, rowdy. Rowdy, we get rowdy, rowdy. We be disturbing the peace. Working, we serving the street. Ya llegó a la ciudad Estación Transpetrol. Atención 24 horas. En Ignacio Carrera Pinto 017. Más cómodo, más cerca de ti. Transpetrol, para que llegues a tu destino. Hola amigas y amigos de Vida Saludable, nos encontramos en los estudios definitivamente CG8 Producciones, retornamos a casa después de bastante tiempo y ya que hablamos de bastante tiempo y de la casa, un invitado de nosotros, un invitado amigo, profesor de la carrera de Psicología de la UMAC, Eduardo Pino. Eduardo, gracias hoy día por estar con nosotros, una alegría tenerte. Eres de las personas con las cuales partimos este proyecto cuando comenzábamos a salir en vivo, definitivamente los miércoles en la noche en Pingüino Televisión. Hoy día ya vamos los días sábados, así que nada, feliz de hoy día de estar compartiendo un nuevo capítulo junto a ti. Un gusto de verte, Cristian. Sí, recuerdo esos inicios cuando estábamos en el... Íbamos en la noche, en vivo. Exacto, justamente. Miércoles, 22 horas. Sí, íbamos. pero eso fue hace ya ¿cuántos Bastante, años? Bastante. Fue antes de la pandemia. Eso. Mucho antes de la pandemia, Bastante antes de la pandemia. Y era un programa que me alegro que vuelva, que te felicito que lo hayas retomado, porque es muy útil para poder conversar temas, para dar inicio justamente, pies de página, lo que significa especialmente la salud mental, y en el caso por lo menos de lo que podemos conversar ahora. Así es, estamos sumando y restando, son como menos 6 años ya aquí tenemos este programa. Exacto. Porque los otros ya están en 8, así que nada, feliz de estar nuevamente, Eduardo, contigo. ¿Cómo ha estado Eduardo Pino? No, bueno, definitivamente como todos nos hemos reinventado después de la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia fue un tiempo bien especial, ¿eh? Fue un tiempo para el cual nadie estaba preparado. Uno de los desafíos interesantes fue justamente el hacer clases a través de la virtualidad, a través del Meet, del Zoom. Fue algo distinto, crear estrategias nuevas, evaluar a través de estrategias que no estábamos todos preparados, pero que sí la universidad colocó ahí una capacitación para poder ir todos aprendiendo sobre la marcha. Y curiosamente lo que en algún momento se vio como la gran panacea, como la gran solución y que incluso la virtualidad se quería quedar después de que pasase la pandemia, fue desgastándose. Los estudiantes ya estaban cansados de alguna manera de vincularse todo el día con pantallas y eso creo que revalorizó el intercambio, la interpersonalidad de estar ahí en vivo. De forma presencial. Exacto, el trato humano yo creo que lo valoramos más que nunca y nos dimos cuenta que es irreemplazable en ese aspecto. Sin duda el Zoom y todas estas plataformas que aparecieron y que nos sirvieron tanto como instrumento durante la pandemia fue realmente y nos salvó bien durante la pandemia. Exacto, justamente. Después también nos pasó la cuenta de estar tanto tiempo frente al computador, pero, y como dices tú, se vuelve a valorar el hecho de estar cara a cara en lo presencial, pero definitivamente son una de las cosas positivas y me atrevería, no sé si tan negativas, pero lo que nos dejó, enseñanzas que nos dejó la pandemia.
Bueno, hubo una situación en la cual en el 2021 fue cuando ya se empezó a retomar hacia el final. Me acuerdo que algunas clases se retomaron en octubre, Sí. presenciales. Ahí hubo, por una cuestión de aforo también, la mitad de la presencialidad de los estudiantes, por una cuestión de cupo de sala, y se hacían clases híbridas respecto a que estaban al mismo tiempo algunos en sus casas Claro. y otros Otro. presenciales. Pero recuerdo que la motivación que tenían esos estudiantes, que algunos de ellos, varios de ellos no habían pisado la universidad, Todavía, incluso tenían claro. casi 2 años En el ámbito futbolístico todavía no habían alcanzado debutar. no habían entrado a la cancha Claro. directamente, pero ya Estaban, pertenecían al claro. equipo. Claro. Y la motivación y los deseos de poder ir a clases de esos estudiantes, me acuerdo que fue algo que yo no había visto nunca y fue muy, muy positivo de todas maneras. Sé que vamos a tocar un tema tan importante como es el estrés, y va un poco, mira, de la mano. Partimos hablando como algo natural de la pandemia y sin duda todos, después de la pandemia, fuimos otra persona. De una u otra manera nos pasa la cuenta. Vamos a tocar el tema del estrés, que definitivamente también nos tuvo ahí entre las cuerdas. Yo creo que la salud mental ha ido ganando mayor notoriedad. No sé si ha avanzado respecto a las medidas reales en las cuales se tiene que abordar, y reforzado especialmente los equipos multidisciplinarios que tienen que de todas maneras hacerse cargo, pero de que ahora se habla más, de que ahora se valoriza más, sí, yo creo que es un buen cambio cultural que se va dando lentamente en el tiempo, pero que es necesario. Y entre más podemos conversar acerca del tema, yo creo que es mejor. Sin duda. El darse cuenta especialmente de algunas sintomatologías que pudiéramos estar teniendo y que cuando son físicas uno va al médico porque obviamente a veces ya no da más y tiene que hacerlo, Sí. pero las mentales como que las vamos postergando. De alguna manera uno las va minimizando y va colocándoselas sobre la carga y la idea es que no, que desde el principio uno le tome la importancia que tiene para que no llegue a mayores. Claro que sí. Eduardo, cuando hablamos del estrés, definitivamente ¿a qué nos referimos? A ver, el estrés se define como una tensión disfuncional de la dinámica psicológica y conductual del sujeto. O sea, todos nosotros para poder realizar nuestras actividades, para poder ir a trabajar, para estudiar, para hacer lo más mínimo que tengamos, necesitamos tensión, Claro. ¿ya? Que a nivel de psicología se le llama motivación, o sea, necesitamos Claro, un motivo estar para poder motivado. realizarlo, ¿ya? La motivación tiene que controlarse y de todas maneras Ahí nosotros está. tenemos que energizar el cuerpo, el organismo para poder realizar esto. Si tú vas a salir a alguna parte, tienes que darte el ánimo a pesar de que puedas Así es, estar claro. calentito en la casa, cómodo, viendo televisión, pero dices, ya, tengo que hacerlo y voy, Y voy, ¿ya? claro. Ahí tú creas una tensión en el organismo para que ese organismo se movilice y vaya, ¿ya? Cuando esa tensión deja de ser funcional, o sea, nos sirve para poder hacer las conductas o las cosas que necesitamos, y se empieza a acumular, ¿ya? Ahí entonces estamos hablando de una disfuncionalidad, es decir, Perfecto. nos empieza ya más a molestar Claro. que a ser Que útiles ya no es agradable. para lo que necesitamos. Claro. No es agradable, nos trae malestares, nos trae de alguna manera una incomodidad. No nos sentimos cómodos, claro. Exacto. Que al principio puede ser una cuestión que pase así nomás como algo natural, ¿ya? Pero que en otros momentos ya empieza a relacionarse, y ahí es donde está lo más peligroso, de que el estrés acumulado puede llevar a patologías, puede llevar ya directamente a enfermedades que incluso puedan bloquear al sujeto en su funcionamiento y dejarlo fuera de muchas actividades que cotidianamente las pudiera realizar. Claro que sí. Tendría que preguntarte, ¿qué causa el estrés? Va un poco lo que hemos estado conversando. Bueno, eso es lo interesante, porque las causas del estrés pueden ser muy variadas y, Claro. y cambian de persona a persona. Cuando nosotros hablamos de esta tensión que te contaba, es porque hay una ecuación que es muy simple. Están las demandas del medio, lo que el medio te exige, tu trabajo, tus estudios, tu familia, etcétera, ¿ya? Y los recursos personales con los cuales nosotros los enfrentamos, ¿ya? Cómo administramos el tiempo, cómo de alguna manera colocamos nuestras habilidades cognitivas, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, etcétera, para justamente satisfacer los problemas que se nos van presentando, ¿ya? Cuando nosotros tenemos mayores recursos que las demandas, cumplimos sin mayores problemas. Me alcanza el tiempo,
esta tarea la puedo realizar, está dentro de mis competencias, ningún inconveniente. Cuando las demandas, o sea, los problemas que se nos presentan, tienden a ser poco más difíciles de lo que podemos responder, nos tenemos que esforzar por aprender, por preguntar, por de alguna manera buscar dónde está la solución para lo que estamos buscando, ¿ya? Pero cuando en algún momento nosotros percibimos, porque todo esto tiene que ver con la evaluación propia, con una autopercepción del sujeto, acerca de, ¿soy capaz de responder a lo que me están pidiendo si es que, por ejemplo, no conozco esto y no tengo el tiempo, no tengo la energía, no tengo la disposición para hacerlo? Generalmente nosotros en nuestros trabajos estamos preparados para resolver los problemas, para poder hacer todo tipo de actividades que se nos pidan. Pero en algunos momentos parece que nos llegan demasiadas actividades. Nos falta el tiempo o algunas son más complicadas de las que creemos. Y ahí entonces el sujeto esa tensión la empieza a vivir como una situación de estrés, como algo que se te puede aparecer como amenazante, como hostil, como de alguna manera fuera de tu control, que es lo más complicado, y eso va haciendo de que el sujeto empiece a padecer, o sea, a pasarla mal, claro, más que de alguna manera realizarse o sentirse bien realizando lo que tiene que hacer. ¿Cuántos tipos de estrés hay? Los tipos de estrés, más que tipos de estrés, son los síntomas los cuales puedan aparecer. Exacto, porque los síntomas van desde los físicos, o sea, a ti ya te empieza a doler el cuerpo, como se dice, claro, tienes más cefaleas, por ejemplo, sí, tienes una situación de dolores musculares muchas veces, los cuales especialmente se verifican a nivel de las cervicales, cuando sí, a ti ya te duele el cuello, cuando estás cansado de alguna forma. A nivel visceral también se siente dolores de estómago, colon irritable, ¿ya? Muchas veces uno se siente agitado, siente palpitaciones, siente que de alguna forma a nivel físico está mucho más cansado, con mucho menos energía, agotado. Y una de las diferencias interesantes para darse cuenta acerca de si uno está estresado es que cuando uno está cansado por las actividades que realiza, de manera lógica, uno descansa, duerme, se distrae y después de eso uno se renueva. Claro. Y vuelve de nuevo con, claro, energías y vuelve de alguna manera a hacerse cargo de lo que tiene que realizar. Cuando tú tienes estrés, primero la calidad del sueño, sí, y tu calidad del descanso es peor. Es peor, claro. ¿Ya? Estás durmiendo pocas horas o incluso puedes tener hipersomnia. Puedes por un lado tener insomnio en cuanto a dormir poco, pero también hipersomnia, a veces como dormir mucho. Pero ese descanso no es reparador. Tú despiertas y apareces a veces incluso más cansado, claro, que cuando te fuiste a acostar. Sí. ¿Ya? Entonces eso ya te da una alerta importante respecto a ya, algo está pasando con mi renovación de energía. Entonces los síntomas físicos son los importantes. Los otros síntomas muy importantes son los cognitivos. Te vuelves más lento en la dinámica de tu pensamiento. Sí, claro. Lo que antes lo hacías en media hora, sí, ahora te distraes, sí, procrastinas, vas a buscar una cosa, vuelves sí, otra. Sí. Tienes dificultades en la focalización de la atención, ¿ya? La atención se te va para cualquier lado y los tiempos de hoy día están difíciles de focalizar, sí, la atención porque sí, especialmente uno está con el celular al lado, alguien te llama, suena el celular, te entretienes en redes sociales, etc. Entonces, lo que tú tenías programado para hacer dentro de una tarde, no lo lograste y dices ya, lo voy a hacer el fin de semana, claro, y el fin de semana pasó y no lo hiciste y se te va acumulando más y de esa manera pasa desde lo cognitivo hacia lo afectivo. Emocionalmente empiezas a sentir ansiedad, claro, porque claro, te sientes poco productivo, porque sientes que de alguna manera no estás cumpliendo con lo que se supone antes hacías rápidamente. Mucha gente le echa la culpa a esto a los años. Claro, cuando yo era más joven era más ágil, claro, era esto, lo otro, verdad. Ahora que estoy viejo me cuesta. Y no tiene que ver con los años, porque tú vas a ver gente, por ejemplo, de tercera edad, que está llena de vitalidad, llena de energía, que va para allá, para acá, sí, le faltan horas para hacer, sí, tanta actividad, sí, y sobre todo tienen muy buen ánimo. Exacto, claro. Tú la ves de buen humor, la ves siempre subiéndole el ánimo a los demás, etcétera. ¿Ya? No es que uno esté viejo, ya no es que uno le hayan pasado los años, sino que uno está de alguna manera utilizando mal la energía con la cual
administra las actividades que realiza. Y el estrés es una fuga de energía muy, muy importante que al subir la ansiedad, si la ansiedad tú la mantienes en niveles desadaptativos mucho tiempo, puedes caer en un trastorno de la ansiedad. O sea, ya no es el momento en que, como la gente dice popularmente, me sentí nervioso, Claro. sino que ahora estoy como permanentemente agitado, permanentemente preocupado, le doy vuelta a muchas cosas que puede que nunca pasen, pero que mentalmente me están desgastando debido a que todo el tiempo estoy incluso hasta obsesionado con cuestiones que en realidad en la práctica no existen. ¿Cómo nos vamos en el buen chileno, como se dice, desconectando todo eso para encaminarnos definitivamente a recuperarnos de esto, Yo a creo salir de que este síntoma? hay distintas tipologías de personas en relación, por ejemplo, al cumplimiento. ¿Ya? Hay personas que incluso la dinámica estresante les resulta funcionalmente, es lo que se llaman las ganancias secundarias. Ya. Son estas personas que muchas veces trabajan mucho con la martirización, es decir, personas que constantemente están diciendo, sí, pero es que yo trabajo tanto, sí, pero es que yo me dedico tanto a mi familia, sí, pero es que yo me he esforzado, yo he tenido una vida dura, etcétera. O sea, como que están constantemente necesitando que los demás les reconozcan Claro. de que su vida es complicada, Claro. ya, Siempre hay un pero. ¿Ah? es difícil, etcétera. ¿ya? Claro. Entonces, a una persona así, este tipo de trastornos le viene muy bien. O sea, le viene muy bien, entre comillas, en cuanto a que Para lo que ellos quieren. justifican Claro. de alguna manera el que si no lo están pasando mal, no están haciendo nada. Y en realidad la vida no tiene que ver con eso, la vida no tiene que ver con pasarlo mal, al contrario, la vida tiene que ver con ser productivo y hacer lo que tenemos que hacer, ¿ya? Trabajando especialmente en los niveles motivacionales de convencerme de que esto es necesario y de esa forma sacar adelante nuestros proyectos, aquellos que están a corto plazo, que son más fáciles, más inmediatos, pero también los proyectos a mediano y largo plazo, que son los que al final nos dan más satisfacciones en ese sentido. ¿Cómo hemos ido cambiando o no cambiando, sino que, bueno, comenzamos hablando definitivamente de lo que fue, ¿no es cierto?, la pandemia y todo esto, y ahí acumulamos energía porque estábamos acostumbrados a salir, a distraernos y tuvimos que en algún momento resguardarnos, estar ahí sometidos en el buen sentido de estar más tiempo en casa, no podíamos incluso salir a trotar, me acuerdo de que, Claro. que partimos así. Exacto. Entonces, toda esa energía que se va a acumular, hoy día, bueno, tú lo ves también con el tema más vehicular y todos andan estresados. Antes, años atrás, nos reíamos que en Santiago todo estresado, nosotros ahora andamos por ahí cerca, pero definitivamente nos va pasando un poco la cuenta también todo esto. Bueno, yo creo que todos nos dimos cuenta que el parque vehicular acá en la ciudad subió de una manera exponencial y nos dimos cuenta cuando volvimos a las calles. Claro. ¿Ya? O sea, entre los retiros, esto y lo otro, perdón, hubo mucha gente que compró auto y me parece muy bien porque es Claro. muy cómodo. Pero también hay que hacer un mapa mental Sí. respecto a que ya no podemos creer de que en la mañana nos vamos a demorar lo mismo que Exacto, nos demorábamos claro, hace años atrás. claro. De que tenemos que salir un poco más temprano, de que hay que tener más tolerancia y más paciencia cuando llegas, por ejemplo, a un taco, porque ya las condiciones no son las mismas. Ahora tú me dirás, bueno, pero ¿qué vamos a hacer frente a eso? Bueno, hay que hacer un cambio de paradigma, hay que hacer un cambio de convencimiento respecto a nuestras condiciones en relación a que esto no va a cambiar. Ya está fuera de lo que es nuestro alcance en ese sentido. Mira, el tema del estrés, Eduardo, se da de cierta forma como inquietud. ¿Se maneja de la misma manera siendo hombres, sean mujeres? Eh, ¿O hay algo que ahí se diferencia también? Yo creo que ahí es que es interesante, las diferencias de género son importantes respecto a algunas características. Si hay algo que yo creo que las mujeres tienen mucho más que los hombres es la tolerancia al La dolor. tolerancia. Sí. Tolerancia al dolor, especialmente la resistencia al dolor. Los hombres somos como medios cobardes de repente con el dolor, lo evitamos, o sea, que toda la gente lo evita. Pero las mujeres tienen como esto de, más que aguantarlo, como verlo una parte constitutiva de, en ese aspecto. Entonces, muchas veces hay una situación de que el dolor físico es como muy claro, está como muy localizado, sabemos dónde nos duele, consultamos por eso, etcétera. Pero el estrés, ¿qué significa? Es, como te decía, un dolor difuso dependiendo del lugar donde nos afecte,
le echamos más la culpa al orgánico que a lo mental. Creemos de que vamos a seguir adelante o salir adelante solucionando los problemas con las mismas prácticas con las cuales nos metimos en el problema. Entonces las mujeres generalmente tienden a ser menos porfiadas que los hombres. Los hombres no tenemos esa flexibilidad que muchas veces las mujeres logran, porque las mujeres tienen mejores reconocimientos del funcionamiento emocional. Claro. Ellas han sido socializadas desde pequeñas a relacionarse con lo emocional, encuentran que es como lo más natural incluir las emociones, y nosotros de alguna manera, quizás no las generaciones nuevas, porque eso yo lo veo en los estudiantes, que son una generación... pero los que nos, exacto, los que nos criamos de otra, en otra época. ¿Sí? Lo conversaba justamente con ellos. Esta es la generación quizás de mayor cambio en cuanto a hábitos, a paradigmas mentales, a pensamiento, a esquemáticas sociales que se ha observado en la historia de la humanidad. Mira. Antes las generaciones, los padres con los hijos actuaban de maneras relativamente parecidas, más allá obviamente de las diferencias del desarrollo evolutiva, ¿ya? Pero resulta que ahora los chicos tienen paradigmas muy distintos de la sociedad al de sus padres. Ya no estamos hablando de hace 2 o 3 generaciones atrás, claro, sino que los mismos sujetos que tienen ahí en la casa, sus propios padres, ¿ya? Tienen a veces concepciones de mundo muy distintas. Claro. Entonces, en ese sentido, los que fuimos creados en nuestra generación, la expresión emocional es bastante más artificial, es bastante más reprimida, bastante más escondida. Sí. Cuestión que las generaciones nuevas ya no lo es tanto en ese aspecto, ¿ya? Las mujeres no tienen esa dificultad. Las mujeres de alguna manera expresan sus emociones mucho más dado que los hombres, y por ende los hombres, al ir reprimiendo más, tienen más posibilidades justamente de un más manejo del estrés cuando se les presenta. Eduardo, ¿el estrés laboral? El estrés laboral es principalmente una de las fuentes mayores, porque nosotros a través de lo laboral vamos no solamente cumpliendo un trabajo para la sociedad, sino que también vamos demostrando nuestro rol frente a los demás. Por lo tanto, una de las partes en que más nos preocupa ser efectivos es justamente nuestro trabajo. Claro. Y cada vez los trabajos se han ido complejizando más por estos cambios de tecnología, Claro. de exigencias, y además de que las dinámicas sociales no están muy estables. Claro. ¿Ya? Tanto el empleo como el desempleo, como los cambios, como la situación de alguna manera de cómo entendemos las funciones de lo laboral en cuanto a lo relacional, a lo productivo, etcétera. La competencia. Cada vez, exacto, han ido cambiando más, y esa es una fuente de estrés inevitable. Sí. La gente cada vez necesita reinventarse más en diferentes ámbitos. Sí. La robotización, la automatización, la inteligencia artificial, muchas herramientas que durante mucho tiempo no estaban ni siquiera en el mapa de lo que habíamos pensado, y ahora son cotidianas, y en algunas áreas afectan más y en otras menos. Los sujetos que no están preparados para capacitarse dentro de la estructura de cambio son los que lo van a pasar más mal, y que va a venir la situación del estrés. Claro que sí. Entonces, el estrés se relaciona con los 2 grandes trastornos mentales que tenemos hoy en día, producto de pandemia, de estallido y de todas las convulsiones a nivel mundial que tenemos, que son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Buenísimo. Primero tú caes en una situación de ansiedad, y esa ansiedad sostenida te lleva finalmente, en muchos casos, a la depresión. Y ahí ya estamos frente a un trastorno mayor que requiere ser atendido. No se va a pasar solo, no se va a pasar, como te digo, con unas vacaciones. Nosotros nos hacemos como a esa idea de que de manera muy simple esto, no, es necesario abordarlo de una manera profesional y sobre todo responsable, tanto por nuestro bien como por el que nos rodea. Sin duda. Eduardo, queremos agradecerte, nos pillan ahora, estaba muy buena la conversación, había mucho más que indagar, pero no va a ser la primera y última vez, así que definitivamente nosotros felices hoy día de tenerte en casa. ¿Va puntera la U? Oh, Te toqué ahí, te toqué. Hablemos algo encantador ahora. Va puntera la U, y esa sonrisa no la veíamos hace rato. Mira, durante todo este tiempo que no nos habíamos visto, estuvimos tan mal, pero tan mal, ¿ya? Imagínate ese partido con La Calera, ¿te acuerdas? Sí, o sea, ya sí. nos salimos completamente de lo que es el... pero vamos a terminar con algo alegre. Pues, ese partido con La Calera, imagínate, yo en un momento cuando íbamos 2-0, yo dije, hasta aquí ¿Con nos Iquique? llegamos. ¿Con Iquique?
No, con Calera cuando con nos Calera fue salvamos, sí, cuando sí, íbamos sí, perdiendo sí, 2-0. sí, sí. Y cuánto en un transcurso de 10 minutos fue mágico eso. Y realmente qué alivio esa de allá, Sí. pero no salíamos adelante, ya estábamos acostumbrando a Sí. estar en los últimos lugares y todo eso, pero Ha sido un buen año. mi hijo me dice, ya vamos a salir campeón. No hay que confiarse, nada de eso. Vamos bien. Vamos bien, paso a paso. vamos tranquilos, pero ahora sobre todo la estamos pasando mejor. Estamos disfrutando. Estamos disfrutando. Antes era sufrir, pero era inevitable. Pero a pesar de que sufríamos, yo estoy seguro que un hincha de la U no dejaba de ver los partidos. No, eso está claro. No abandonaba. Eso hay que reconocerlo. Bien o No, mal, entonces en ese bien o sentido. mal, el estadio se llena igual. Pero mira, como dicen, Dios quita por un lado, da por el otro. Durante este tiempo, yo por lo menos estuve muy feliz con las campañas de Ñublense. Mira. ¿Ya? Como yo soy de Chillán, Claro. pucha, nunca pensé que Ñublense, Sí. después de haberlo visto cuando Claro. yo estaba en la adolescencia en Chillán, en tercera división, casi disuelto. ¿ya? Al empate Schwager. Y ahora, imagínate, ahora en Copa Libertadores, Copa jugando Libertadores. con Flamengo en el Maracaná, con el campeón, eso es como la Cenicienta. Sin duda. Entonces, claro, no tuvimos con la U, pero por lo menos Ñublense nos alegraba la vida ahí a los chillanejos. Eduardo, quiero dejarte esa pantalla para despedirte, para agradecerte, para disfrutar. Hablamos de lo profesionalismo, de un tema importante con el estrés. Terminamos con risa como tiene que ser la vida, ya que tenemos que el ánimo también fortalecerlo. No me pregunte a mí, así que ¿dónde tenemos que hacernos el ánimo? Así que nada, agradecerte y te dejo las pantallas para despedirte. No, agradecerte por la invitación. Hacía tiempo que no conversábamos, Sí, es siempre pues, muy tanto agradable compartir contigo, ver estos temas para la ciudadanía, pero como lo ven, en una conversación amistosa, Así tiene que terminamos ser. hablando también de cuestiones De cosas también importantes. de lo cotidiano, de lo que realmente a veces nos divierte también, y yo creo que así tiene que ser la vida, tiene que tener una parte técnica, una parte responsable y todo eso, Así pero es. también tiene que divertirse, sobre todo en estos tiempos en los cuales hay tanta tensión, hay tantas dificultades. Nos falta reírnos un poco. Y ¿ah? sobre todo hay tanto temor, Sí. temor e incertidumbre de lo que va a venir, de lo que viene, no solamente aquí, sino que a nivel mundial. El Sí. planeta está cambiando y tenemos que tener una salud mental lo mejor posible. Sin duda, Eduardo. Muchas gracias. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.